de responder sus preguntas en los temas diversos sobre las cosas que ya muchos de ustedes conocen que tienen que ver con la aplicación de esta miscelánea fiscal. Yo, para ser breve, empezaría muy rápidamente diciendo que las tres prioridades que tiene el PT en esta reforma hacendaria, además de lo conocido, es primero el tema del patrimonio de los mexicanos. Existe una iniciativa para poner no solamente el IVA a la venta y a la hipoteca de la vivienda, no solamente de los que tienen más, como se ha dicho, sino de la vivienda popular, y además algo de lo que nadie ha hablado y que quiere pasarse es la imposición del ISR también del 32%, lo que llevaría a que una vivienda el día de hoy que tiene una persona perdería un 40% del valor real de lo que bueno, pues sería el patrimonio de los mexicanos. Es decir, ustedes, si tienen una casa, tienen un crédito, hoy ya no tendrá el mismo valor una vez aprobada la reforma hacendaria, porque van a perder el 40% del valor. Si ustedes quisieran venderla, van a pagar en impuestos al gobierno 40%, 32% en ISR, el IVA, y eso deprecia en términos reales, en dinero, el patrimonio de los mexicanos en 40%. Segundo, en referencia al seguro de desempleo, tenemos nosotros una posición muy clara sobre este tema. Hay sobre esto alguna precisión que tenemos que hacer. Esto no es un seguro de desempleo lo que está planteando, es un fondo del trabajador de desempleo. ¿Por qué? Porque en realidad están sacando el dinero del 5% que ustedes y nosotros estamos aportando a nuestro fondo de vivienda. El gobierno no está poniendo un solo peso para los desempleados. Los trabajadores tendrán que poner sobre su propio dinero para poder gozar de un seguro de desempleo. Entonces nosotros parte de lo que estamos diciendo es que seamos honestos con la población y que se le llame fondo de desempleador, y que si el gobierno realmente tiene la intención de apoyar, que apoye, pero que no tengamos este mito de que esto es una reforma social, es en realidad una reforma antisocial, y que el gobierno pueda venir a poner realmente dinero para salvar a los trabajadores en caso de desempleo y no los engañe utilizando su propio dinero. Y por último, el tema de la pensión universal, que es una pensión mínima, es decir, el gobierno no está poniendo tampoco en apoyo a los trabajadores en esta miscelánea fiscal una pensión real a los trabajadores, sino que está dando solamente una pensión muy mínima que tendrá un límite en el tiempo y que no permitirá que la gente que se va a quedar sin trabajo y que ahora tendrá una carga más grande en el tema de los pagos a IVA en refrescos, de los pagos a IVA en chicles, de los pagos a IVA en comida a mascotas, etcétera, etcétera, en su patrimonio, en su casa, que puedan poder tener un mayor valor y un mayor bienestar. Es decir, creemos que esta miscelánea fiscal, y esta es la posición del grupo, creemos que esta miscelánea fiscal simplemente le quita a los mexicanos la posibilidad de poder tener la opción de aspirar a algo mejor y de poder aspirar a mejorar su vida y a mejorar su patrimonio. Estamos abiertos a preguntas si las tuvieran. Muchas gracias. Sí. Lilia, gracias. Sí. Rápidamente, la postura de la bancada respecto a que la reforma no se está palomeando ni adecuando aquí en la Cámara, sino que son los empresarios con la Secretaría de Hacienda los que ya están adecuando el dictamen, nada más la postura sobre ese punto. A nosotros nos parece que la legislación se debe de hacer donde la legislación se debe de la Cámara de Diputados. Nos parece que las cámaras empresariales en efecto han acudido a negociar con el gobierno. Si el gobierno está teniendo mesas paralelas, creemos que lo deben de hacer dentro de la transparencia y en la Cámara de Diputados como debe de ser. Bueno, yo sí le quisiera preguntar, el secretario de Hacienda dijo ahí en el Senado que definitivamente ese impuesto de ISR e IVA no se iba a aplicar en las casas de interés popular o interés social,
que solamente iba a ser para ciertas viviendas o ciertos terrenos o ciertas viviendas que se consideran de medio lujo, de lujo. A ver si nos puede explicar eso. Y otra preocupación de trabajadores, dicen que hay trabajadores que cotizan en el IMSS y cotizan, entonces dicen que parece ser que el gobierno pretende suprimirles uno de esos beneficios, ya sea del ISSSTE o del seguro, como si antes se había dicho que se los podían juntar. A ver si nos podía aclarar esa situación. Sobre la primera pregunta, el tema del IVA, el IVA es generalizado, primero. Es decir, va a haber un IVA no solamente sobre la adquisición de deuda, sino también sobre los intereses, y el tema del ISR es exactamente igual. Es decir, si tú tienes una vivienda, si yo tengo una vivienda en Iztapalapa o la tengo en Las Lomas, igual a la hora de venderla tengo que pagar un ISR del 32%. Eso no lo digo yo, lo dice la reforma, está ahí en papel, lo ha dicho la Canadevi en los diversos foros que ha habido en esta Cámara de Diputados. Entonces, pues a mí me parece que es una información probablemente acomodada de manera conveniente la del secretario. En el tema de los que cotizan el IMSS y en el ISSSTE es precisamente a lo que nos referíamos con el seguro de desempleo. El seguro de desempleo no hay tal, es decir, todos nosotros cotizamos el 5% para nuestro fondo de vivienda. ¿Qué es lo que sucede? Que de ese 5% que estamos cotizando de nuestro fondo de vivienda, se nos va a quitar el 2% para nuestro seguro de desempleo. En términos prácticos, ¿qué quiere decir? Que si tú nunca has cotizado en tu seguro, en tu fondo de vivienda, no hay seguro de desempleo. El gobierno no te está apoyando, no hay tal cosa. Esto es en realidad un fondo que arma el trabajador con sus propios recursos. Quiere decir que si tú estás desempleado a la hora de la reforma, no va a haber quien te cubra y no va a haber seguro de desempleo, porque es un término equivocado, digámoslo de esa manera. Esto es un fondo de los mismos recursos de los trabajadores que se está utilizando para que los trabajadores se apoyen a sí mismos, y va a valer hasta donde tú lo hayas guardado. Yo quisiera que nos precisara el IVA que se pretende cobrar a la vivienda. Dice el gobierno que estaría exenta la vivienda popular o interés social, sin embargo parece que esto ya está contemplado en las leyes del IMSS y bueno, del Infonavit y del Fobiste, y quisiera que me explicara cómo sale lo del 40%. Se supone que se pagaría el IVA solamente del 16% en la enajenación del inmueble. ¿Por qué el ISR y entonces cómo da el 40%? Primero, en el tema, en efecto, ya está contemplado en la ley del IMSS y el ISR. El tema es que si tú adquieres un crédito con un banco, que regularmente es como se compran las viviendas, el IVA lo vas a tener que pagar sobre intereses y capital en la adquisición de tu crédito, número uno. Y número dos, el ISR, a la hora que tú vayas a vender tu vivienda, tienes que pagar ese ISR del 32%. El 40% sale precisamente en una corrida financiera que dice, con lo que tú estás pagando de IVA en el tiempo, o en el costo del valor del dinero en el tiempo, más el 32% que tendrás que pagar al final, entonces estás depreciando tu casa en realidad en un 40%, que es lo que le estás pagando al gobierno. No sé si fui clara. Diputada, una duda que muchos tienen es si los créditos actuales pagarían el IVA por el pago del crédito, si se va a aplicar, si es retroactivo o se aplicará a partir de los nuevos contratos que se hagan con los bancos y las nuevas hipotecas. Es decir, no hay ley con carácter retroactivo, pero lo que es cierto es que a la hora, si tú tienes un crédito ahora y quieres vender tu casa, cuando la vayas a vender, entonces sí vas a tener que pagar el IVA y el ISR. Es decir, mientras hoy conseguiste un crédito de una casa que va a valer 100, a la hora que la tengas que vender, se va a depreciar en ese 40% del que estoy hablando, porque cuando tú la vendas tienes que pagar estos impuestos de los que estamos hablando y que ya he comentado con anterioridad. Es decir, en efecto, no tiene carácter retroactivo, pero a la hora de vender, cuando tú ya hiciste un patrimonio de 100 pesos, en realidad vas a recibir 60, porque ese es el IVA que se está aplicando. El IVA y el ISR, perdón.
Diputada, nada más su opinión sobre esta cuestión de que hay una negociación entre la IP y Hacienda para hacer una reforma más light y que no golpee tanto a todos estos sectores como se ha mencionado, pero bueno, a las empresas en particular pues les interesa mucho lo que es la consolidación fiscal, este régimen de el pago de dividendos, todo esto. ¿Cómo ve esta negociación que se realiza en Hacienda con la IP? Yo lo que diría, y he contestado esta pregunta, es que los acuerdos deberían de hacerse en la Cámara de Diputados. Finalmente nosotros somos los dictaminadores, ya la Comisión de Hacienda tiene desde el domingo trabajando en este dictamen. La Comisión de Economía hoy sesionará para entregar la opinión a la Comisión de Hacienda sobre la reforma aduanera, y me parece que no se vale que la Secretaría de Hacienda haga acuerdos solamente con los empresarios cuando el grueso de la población, que es la clase media y la clase media baja, que son los que llevaremos el grueso de la carga impositiva, nos quedemos en el limbo. Entonces, el papel del PT aquí es defender a los ciudadanos, no defender intereses específicos, y creo que ese debe de ser también el papel que debe de jugar Hacienda. Me parece completamente inmoral si están haciendo acuerdos solamente para salvar a los más pudientes de este país. Gracias.